El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:27 en la mañana. Gracias por la sintonía. Hablemos de economía. Desde ayer rigen nuevos precios de los combustibles. Perdónenme, dejemos los eufemismos. Si usted ayer pagaba $1.91, anteayer pagaba $1.91 por el tanque, por el galón de gasolina extra. Anteayer pagaba $1.91 por el galón de extra. Y desde ayer paga $1.99, ¿cómo se llama eso? Eso no es un incremento. Si los señores que tienen transporte a diésel, los transporte pesado, camionetas, camiones, etcétera, pagaban hasta anteayer $1.44 por el galón del diésel y desde ayer pagan $1.48, ¿cómo se llama eso? ¿Se llama incremento o no? Quiero pedir una opinión a una especialista en la materia, la economista Vilma Salgado Tamayo, ex ministra de Finanzas y además analista económica. ¿Cómo le va, economista? Muy buenos días, señor Vela. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas de Radio Majestad. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, ¿cómo leemos este sistemático aumento del precio de los combustibles que está atado a una decisión que adoptó el Ejecutivo el año anterior y que el presidente de la República la mencionó la semana anterior durante una locución en Miami, Estados Unidos, en el sentido de que los subsidios a los combustibles son perversos? ¿Cómo ve usted este escenario, economista Vilma Salgado? Bueno, el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo 1054 en mayo del 2020, aprovechando realmente la pandemia, mediante el cual se eliminaron los subsidios a los combustibles y se estableció un sistema por el cual van a ir aumentando los precios de acuerdo, siguiendo hasta igualarse con los del mercado internacional. Esto es dentro de un acuerdo, del acuerdo vigente entonces con el Fondo Monetario Internacional y que continúa vigente en este momento con el acuerdo de facilidad extendida de financiamiento que fue suscrito el 30 de septiembre, que reemplazó, ¿no es cierto?, al acuerdo de servicio a empleados suscrito en marzo del 2019. De manera que esto de la eliminación de los subsidios, que generó una gran reacción popular en octubre del 2019, es un acuerdo, está dentro de los acuerdos, de los compromisos suscritos por el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y pues han puesto mucho énfasis en que este tipo de políticas se tienen que mantener. Ahora bien, ¿cabe mantener estas políticas en medio de la pandemia? Porque, a ver, yo sí creo, y esto lo comenté y lo he comentado a lo largo del tiempo, economista, yo creo que el tema de los subsidios hay que debatirlo, hay que transparentarlo. Luego de los hechos de octubre de 2019 se había ofrecido iniciar un gran análisis nacional que finalmente no ocurrió. Volvieron nos metieron a los ecuatorianos por las tranqueras el tema de octubre en mayo del año anterior, en medio de la pandemia, y no hubo capacidad de reacción. Pero digo, más allá de si hay o no que debatir el tema de los subsidios, hoy, con una economía deprimida, donde no hay plata en el mercado, donde no hay circulante, ¿cabe pensar en estas variaciones de los precios de los combustibles, economista? ¿Cómo golpea esto en la economía? Es que esto es un golpe mortal a la economía, porque al subir los precios de los combustibles, como estamos constatando en este momento, sube el precio del transporte y en consecuencia impacta sobre todo tipo de bienes que se transportan, porque todo tipo de productos son transportados. Esta medida obviamente es una medida que no cabría en el momento actual, en que necesitamos impulsar la reactivación de la economía, en que además las familias ecuatorianas estamos duramente golpeadas por el aumento del desempleo, por la crisis económica profunda que estamos viviendo. Hace una semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reportó que por lo menos 1 millón de personas de clase media pasaron a las clases populares porque perdieron su empleo. Entonces estamos viviendo una situación angustiosa y esta es la razón por la que en el resto del mundo los gobiernos de todo el mundo están inyectando grandes cantidades de recursos a la economía para lograr la reactivación económica, no solamente recursos para los gobiernos, sino también para las empresas, para las familias afectadas directamente. Y miremos que en los Estados Unidos, en este momento, el presidente Biden
está impulsando un tercer programa de reactivación. Y aquí es importante destacar, ¿no?, que de qué magnitud, la magnitud 2.25 trillones, es decir, millones de dólares, de parte de los cuales son 1.8 millones de millones para atender, ayudar a las familias y a los ciudadanos en situación más vulnerable, directamente entregando recursos, transferencias directamente a las familias y a las personas afectadas. Y en ese caso, ¿cómo se está pensando financiar esto? Cobrando impuestos a los más ricos, ¿no? Aquí se cita una estimación de que en un estudio reciente el 55% de las grandes empresas había pagado 0 impuestos federales, logrando 40,000 millones en beneficios. Pero en el caso del Ecuador el gobierno ha estado yendo completamente a contracorriente de lo que sucede en el resto del mundo y más bien ha aprovechado la pandemia para poner en vigencia estas leyes impopulares, como por ejemplo esto de la eliminación de los subsidios a los combustibles y otras leyes a que fueron enviadas con el carácter de económico urgente y han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, ¿no? Como la Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia el 15 de julio, por el cual se extiende la austeridad fiscal no solamente a las instituciones que forman parte del presupuesto general del Estado, sino a todas las instituciones públicas, es decir, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las empresas públicas y hasta a los institutos de seguridad social, incluido de las Fuerzas Armadas y de la Policía. La ley irónicamente llamada de apoyo humanitario, por la cual se introdujeron reformas laborales que hacen tabla rasa, que eliminan los derechos de los trabajadores con despidos sin liquidación, por lo cual hay una cantidad de demandas en la Corte Constitucional. Y la ley que acaban de aprobar, la ley llamada de defensa de la dolarización, que más bien pone en riesgo el sistema de dolarización. Entonces, todas estas leyes y los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional son los que están golpeando a la economía ecuatoriana, porque el programa con el Fondo Monetario Internacional tiene como eje lo que denominan la sostenibilidad fiscal, mediante la cual el compromiso es continuar reduciendo el número de empleados públicos. Ya lo han venido haciendo, y en plena pandemia la ministra de Salud renunció, ¿no es cierto?, en marzo del 2020, renunció porque argumentó que no contaba con recursos ni siquiera para atender las necesidades más elementales del personal médico y de salud, que muchos de ellos pues perdieron su vida porque no tenían una simple mascarilla, no tenían los elementos básicos de bioseguridad. Y sin embargo el gobierno estaba despidiendo incluso empleados públicos en el área de salud, en el área de educación. ¿Por qué? Por este compromiso de reducir el gasto público y la inversión pública con el solo objetivo de generar los excedentes para poder cubrir con el servicio de la deuda. Y así vemos que también en plena pandemia el actual gobierno pagó incluso en forma anticipada a tenedores de bonos de la deuda, bonos que no vencían en ese año, les pagó además al 100% del valor nominal, cuando esos papeles habían caído en el mercado secundario al 20% del valor nominal. Es decir, el gobierno actuaba con una crueldad extrema con el pueblo ecuatoriano, aprovechando la pandemia para impulsar, para poner en vigencia leyes absolutamente impopulares, sin entender que era absolutamente necesario lo que están haciendo en el resto del mundo, reconociendo la necesidad de la intervención del Estado para poder corregir los efectos gravísimos de esta, una de las crisis más profundas, según reconocen todos los organismos multilaterales, que se ha registrado en la posguerra. ¿Qué es lo que debería entonces, con ese escenario que usted ha descrito, economista Vilma Salgado, y me quedo con esta frase que usted dice, ¿no? El gobierno ha actuado con una crueldad extrema con el pueblo ecuatoriano. Pero con este escenario, ¿cómo proyecta usted al país en materia económica después del 24 de mayo, ya con Guillermo Lasso en el poder? Bueno, tenemos que leer simplemente el plan de gobierno que presentó el señor Lasso al Consejo Nacional Electoral como candidato. Y en ese plan de gobierno simplemente se adscribe completamente a las políticas del Fondo Monetario Internacional. En ningún momento han sido cuestionadas
En este momento entiendo que el nuevo ministro de Finanzas, conjuntamente con el actual, se encuentran en Estados Unidos, ¿no? Renegociando, quizá esperemos los contratos con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con los multilaterales. Pero si leemos el programa, aquí dice claramente que lo que buscan es construir finanzas públicas sólidas para las futuras generaciones. Entonces, ¿qué es lo que está en el compromiso? Focalizar las transferencias en los más necesitados. Es decir, el bono de desarrollo humano van a focalizarlo. Reforma tributaria que impulse la producción para aumentar la recaudación. La reforma tributaria es un compromiso asumido en el programa con el Fondo Monetario Internacional. Tienen que presentar hasta septiembre el proyecto de reforma tributaria, pero ya en el convenio con el fondo está el compromiso de aumentar los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado. Los impuestos indirectos son los que más golpean a clases medias y clases populares. Pero Lasso ha dicho... Los impuestos indirectos, como sería el impuesto a la renta, ¿no es cierto? En un país de elevada concentración del ingreso. Permítame. El impuesto a la salida de divisas, perdón. Permítame interrumpirle solamente para no perder el hilo, pero Lasso ha dicho que no va a plantear una reforma tributaria que implique el aumento del IVA. Sí ha hablado del ISD, ha planteado que va a proponer una reforma tributaria para reducir paulatinamente el impuesto a la salida de divisas, pero él ha dicho, en el IVA no se toca. Incluso en sus primeras declaraciones había anunciado que propondrá una reducción de 2 puntos durante 4 feriados. Eso iría en contraposición a lo que usted acaba de leer del acuerdo con el fondo, economista. Bueno, estoy leyendo lo que consta en el acuerdo con el fondo y lo que consta en el plan de gobierno, pero sería absolutamente necesario, y ojalá ese sea uno de los puntos del acuerdo, de renegociar esto de querer aumentar el impuesto al valor agregado cuando estamos en una crisis profunda. Las familias hemos perdido ingresos y no podríamos pagar más impuestos. Pero lo que sí se incluye en esa reforma tributaria es ampliar la base de contribuyentes. Y la base de contribuyentes es hacia abajo, no es hacia arriba. No es impuesto a la renta a los que más tienen, sino ampliar la base, tratar de que paguen un mayor porcentaje de la población. Y este tipo de reformas son las que han incendiado en este momento Colombia, ¿no? La población está duramente golpeada y no puede ser posible que se le quiera cargar más impuestos. Pero lo que sí me preocupa es que en este plan de gobierno se anota textualmente: nuestro compromiso por ordenar las finanzas públicas será inquebrantable. Es decir, el ordenamiento de las finanzas públicas es generar los excedentes para cumplir con el pago del servicio de la deuda y los laudos arbitrales, porque eso está contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que significa entonces? Significa que van a continuar con las políticas que se han venido aplicando en los últimos 4 años, en los que el movimiento Creo ha sido un aliado muy importante del actual gobierno, ¿no? La reducción del número de empleados públicos, la rebaja de sus remuneraciones, la reducción del gasto público y la inversión pública, una reforma tributaria ampliando la base de contribuyentes, privatización de activos públicos que ahora se llama monetización. Desde luego, ya vamos viendo que va a haber mucho conflicto aquí, porque algunos de los partidos, de los nuevos asambleístas, se han pronunciado, como la Izquierda Democrática, por ejemplo, en que no apoyará la monetización de activos, en que no apoyará tampoco la privatización de la seguridad social, que es otra de las políticas que están planteadas tanto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como en el plan de gobierno, ¿no? Otro tema muy importante que está ya sobre el tapete es este que se llama el fortalecimiento de la estructura institucional del Banco Central, con la ley que acaban de aprobar y que seguramente ya estará publicada en el registro oficial. En esta ley, lo preocupante es que se prohíbe al Banco Central que conceda ningún tipo de financiamiento ni de crédito al Estado, es decir, no puede ni a ninguna entidad pública. Y en el programa con el fondo, más aún, se establece que el Estado tiene que pagar las deudas que tengan con el Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, que el gobierno va a necesitar extraer más recursos del conjunto de la población para financiar más excedentes fiscales, para poder devolver al Banco Central los recursos que en el pasado han sido utilizados. Se establece también que las transferencias de fondos realizadas hacia la banca pública se reviertan, es decir, se devuelvan.
que la banca pública devuelva al Banco Central lo que había recibido. ¿Y esto qué va a hacer? Obviamente va a debilitar a la banca pública. Y se establece también que se cierren los temas pendientes de la crisis bancaria del 99. Y aquí me preocupa mucho que en la última ley, la ley está llamada para la dolarización, se establece que todas las pérdidas del Banco Central tienen que ser financiadas por el Ministerio de Finanzas y que también los costos de los juicios que puedan perder el Banco Central o el Estado, digamos, también tienen que ser financiadas por el Ministerio de Finanzas. Entonces, aquí vemos que va a haber una presión muy fuerte sobre el Ministerio de Finanzas, tanto por la austeridad como por la necesidad de generar estos excedentes financieros para cumplir con los compromisos que están vigentes en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esos acuerdos, no nos olvidemos que se establece con montos exactos, que son semanal, mensual, trimestral, y que el desembolso de los limitados recursos que presta el FMI están supeditados al cumplimiento de estas condiciones. Economista, lo último, me envía mi colega periodista Ela Zambrano un dato. El economista Pablo Dávalos ha anunciado que hoy a las 11 horas va a presentar una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Defensa de la Dolarización. Dice Pablo Dávalos, porque tenemos que evitar que se repita el feriado bancario. Va a haber esta presentación. ¿Cómo le ve usted justamente? ¿Usted también considera que la ley es inconstitucional, economista Vilma Salgado? Con esto cierro. Bueno, la ley está plagada de inconstitucionalidades, ¿no? La propia Asamblea presentó, una de las instancias de la Asamblea, alguna unidad asesora, presentó la lista de inconstitucionales, de violaciones constitucionales. Una de esas, por ejemplo, es que el Ministerio de Finanzas se haga cargo de las pérdidas del Banco Central. En la Constitución se estableció concretamente, a partir de la crisis financiera del 99, que el Estado no puede correr con el financiamiento de las pérdidas por las crisis bancarias, que las crisis bancarias tienen que ser resueltas y respondidas por quienes manejaron esos bancos, no por el Estado. Sin embargo, al abrirse la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas, es decir, que ya está en la ley que acaba de ser aprobada, que el Ministerio de Finanzas se haga cargo de todas las pérdidas del Banco Central, sin especificar las causas de esas pérdidas, pero viendo que en el pasado, ¿por qué se ocasionaron las más grandes pérdidas? Fue en la crisis de 1982, digamos, cuando se securitizaron las deudas. El Banco Central fue obligado a hacerse cargo de las deudas en divisas del sector privado, y el sector privado pagó con sucres que se fueron devaluando. Y en consecuencia se generaron unas grandes pérdidas para el Banco Central, que luego fueron transferidas, consideradas un déficit cuasi fiscal, al Ministerio de Finanzas, es decir, al conjunto de la población. El Ministerio de Finanzas maneja nuestros recursos y en consecuencia, cuando se transfiere pérdidas al Banco Central, quiere decir que se nos está pasando la carga al conjunto de la población. Y luego en la crisis del 99, el Banco Central fue obligado a conceder créditos de liquidez. Eso se introdujo en una transitoria de la Constitución del 98. Ahora, esto está contemplado dentro de las reformas que se hacen al Código Orgánico Monetario y Financiero en esta ley llamada para la defensa de la dolarización. Los créditos de liquidez y el redescuento de cartera en este momento, eliminando los límites y las condiciones que estaban contempladas en el artículo 129. Y lo más preocupante es que además se abren las puertas, porque eso es lo que ha hecho siempre el Fondo Monetario, libre circulación de capitales, se elimina el artículo 15 que les obligaba a las instituciones financieras a mantener una parte de la liquidez dentro del país. Entonces, con la eliminación del impuesto a la salida de divisas, están abiertas las puertas para que se promueva o se registre una fuga masiva de capitales, que es lo altamente preocupante de esta ley, que obviamente va a provocar pérdidas para el Banco Central, pérdidas para el Estado, y esas pérdidas, como lo manifesté, pues está contemplado que sea el Ministerio de Finanzas que se haga cargo. Las inconstitucionalidades son múltiples en esa ley. Fueron señaladas por los propios asambleístas cuando le devolvieron esta ley. Esta ley fue devuelta en 2 ocasiones y en una fue rechazada en el año 2020, cuando fue presentada como parte de la Ley de Crecimiento Económico. Sin embargo, con unos pequeños
unas pequeñas modificaciones, le doraron la píldora, le pusieron la capa de Caperucita Lobo y ha sido aprobada. Pero las inconstitucionalidades están ahí completamente incluidas dentro de esta ley. Correcto. Economista, le agradezco por estos minutos para su comentario crítico sobre la situación económica, las medidas que han sido aplicadas por el actual gobierno y lo que se nos viene. Muy amable, economista, que tenga un buen día. Buen día a usted, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Vilma Salgado, exministra de Finanzas y analista económica, hablando aquí en A Primera Hora. Saludo a nuestra audiencia en Santo Domingo de los Áchilas y estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión, 7:48.